Majestad y también a quienes están conectándose en las redes sociales en vivo, nos pueden ver también en Facebook para que ustedes puedan disfrutar de la información que tenemos preparado esta mañana, porque es un tema bastante interesante, porque vamos a hablar de salud masculina. Nuestra frase de hoy dice: hablar de salud masculina a tiempo puede cambiar la calidad de vida. En nuestro set tenemos a nuestra querida doctora Jessica Rey. Ella es uróloga y nos va a hablar hoy un tema muy importante. Hablaremos sobre hiperplasia prostática benigna. Es un tema que a muchos hombres nos puede involucrar de alguna u otra manera. Vamos a ver de qué se trata, cuál es la información que nos va a proporcionar esta mañana, pues si usted desea también hacer preguntas al respecto, pues es importante que lo haga en nuestra señal en vivo para que ustedes también puedan eh, darse esa respuesta mediante una especialista. Pero si desea vestir con muy buen estilo, gracias a Camisería Inglesa, siempre vestimos, ellos ubicados en la Avenida Las Américas y Los Manta, en el sector Plaza Asturias. Ustedes pueden encontrar todo en ropa para caballeros, accesorios para damas, y si desean seguirlos en las redes sociales, los encuentran en Instagram como Camisería Inglesa SD y en Facebook Camisería Inglesa Santo Domingo. El número de contacto está en pantalla, así que a escribirles. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Estamos ya con nuestra querida doctora Jessica Rey. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mi querida doctora, hoy vamos a hablar acerca de salud masculina y este tema de hiperplasia prostática benigna. ¿A qué se trata? ¿A qué se debe? ¿Por qué escogimos este tema para aquellos que ven el programa en esta mañana? Bueno, este tema es un tanto interesante y más que todo en esta época dicembrina, porque es muy común que ya para las fechas, pasado Navidad, pasado Año Nuevo, me llega el paciente que se tapó, que se tomó los traguitos y simplemente no pudo orinar. Esto es un síntoma de alerta que hay que prestarle mucha atención. Ya, para empezar, bueno, voy a explicar, soy un poquito gráfica. Todas las personas saben que nosotras las mujeres tenemos la menopausia a partir de los 45, 50 años más o menos, pero pocos desconocen que los hombres sufren de algo que se llama la andropausia, que es el cambio hormonal en los hombres. La testosterona es la hormona que generan los hombres a partir de los 40, 45 años, incluso hasta los 50. La hiperplasia lo que hace es que la testosterona sufre un cambio y empieza a llamarse dehidrotestosterona. Entonces es como que la próstata empieza a comerse esa nueva hormona ya transformada por un cambio hormonal como tal y empieza a engordarse. Entonces la próstata, justamente al estar en el paso, en el trayecto de la uretra, lo que hace al engordarse es empezar a obstruir el paso. Entonces ahí tenemos que empezar a indagar qué es lo que está ocurriendo. Ya el tamaño normal de una próstata es de 20 gramos y en estos casos puede llegar a aumentar y obstruir y taponar como tal el paso de la orina por la uretra. Entonces por eso es que hay alimentos, hay bebidas que irritan la vejiga, incluso irritan también el crecimiento, afectan el crecimiento también de la próstata, y por eso es que después de estas épocas dicembrinas empieza y llega el paciente pues con el doctor, me tapé, no pude orinar, y es fundamental empezar a poner una sonda, y ya en estos casos pues nosotros ya tendríamos que hacernos cargo como tal de empezar a indagar qué es lo que está pasando. ¿En qué momento tal vez ciertos hombres pudieran tal vez normalizar ciertos síntomas que estén presentando? Porque obviamente esto es como tema tabú a veces, querer ir al urólogo por alguna situación X, y simplemente lo que hacen es como que guardar ciertos síntomas, omitirlos y decir: no, esto es normal. Uno lo puede normalizar, pero tal vez no es lo correcto lo que estemos haciendo. Claro, muchas veces con el paso de la edad lo que hacen es normalizar, por ejemplo, levantarse varias veces a orinar en la noche, normalizan que el chorro se vuelva débil o que se salga como regadera, que salgan dos chorros o como regadera, que quede goteando después de orinar, que tenga esa urgencia, que ya siente que se va al baño y que ya no se aguanta las ganas de orinar, o que cuando vaya al baño orine siente que no desocupa por completo la vejiga, o incluso que tenga que hacer fuerza, un pujo para orinar. Esos síntomas no son normales, son síntomas de alerta de ya tener que acudir a la consulta con el urólogo. Ahora, muchos hombres le tienen miedo a que, por ejemplo, en este caso me ven a mí como mujer y que van a ir al urólogo por miedo al tacto rectal. Primero hay pasos antes de llegar al tacto rectal. Entonces no es como lo primero que vamos a hacer para diagnosticar directamente. Exacto. Y esto es lo que realmente tal vez a muchos
evitan tal vez ir al urólogo, pero como la salud femenina mismo lo dice, siempre las mujeres también van a sus controles periódicos por control, por saber que están bien. Lo mismo tiene que ser con hombres y más cuando ya se pasa una edad entre 40 y 50 años, que son las edades promedios en que tal vez puede haberse afectado en este caso la próstata. Mi querida doctora, dentro de las señales de alerta que pueda presentar, ya usted nos está comentando de que de pronto uno puede decir si hay doble chorro, si tal vez hace mucho pujo, tal vez al orinar, bueno, muchos síntomas que se pueden tal vez presentar, pero una señal de alerta que pudiéramos nosotros decir, es el momento de tener que acudir a una cita con un especialista. ¿Cuándo sería? Bueno, vale aclarar que es una señal de alerta y muy clara, por ejemplo, lo que les digo, taparse, que ya de verdad sienta el globo vesical, que es la vejiga súper llena y que no puede orinar, es un síntoma de alerta clarísimo. Ahora, vale aclarar que también la sangre en la orina no es nada normal, entonces también tendríamos que indagar más allá qué es lo que está pasando. Es importante el control previo, ya lo que nombraba Gabriel en este momento, que era entre los 40 y los 50 años, pero esto entra dentro de un parámetro siempre y cuando no hayan antecedentes de cáncer en la familia de cualquier tipo, ¿ya? Porque si bien es cierto, la hiperplasia prostática es una inflamación benigna de la próstata, pero si hay antecedentes, por ejemplo, que mi abuelo o mi mamá tuvieron cáncer de estómago, cáncer de mama, bueno, lo que sea, hay unos genes cancerígenos dentro del cuerpo y por prevención sí se recomienda ir por lo menos a los 35 a los 40 años al primer control para prevenir. Esto no quiere decir de que ya, pues, o sea definitivo que vaya a tener un cáncer, pero sí hay que prevenir. Y de ahí, pues ya mantener el control en general en los demás pacientes entre los 40 y 50 años como tal, como prevención. Porque no es normal que incluso yo les pregunto a mis pacientes, ¿su chorro cómo es? Y me dicen, normal. Y le digo, ah, ok, entonces usted orina como cuando tenía 17 años. Y me dice, ah, no, doctora, pues obviamente el chorro disminuye. No es normal que disminuya el chorro. Si usted tiene una buena vejiga, si tiene una buena próstata, una buena uretra, el chorro tiene que seguir igual. Muy bien. Otra de las cosas, mi querida doctora, de pronto, usted decía que tal vez esa sensación de que una persona sienta que tal vez no ha vaciado completamente su orina, esto también es parte de lo no tan normal de una persona que de pronto esté pasando por esta situación. Ya, la situación aquí es la siguiente. Al estar tan inflamada la próstata, no permita que se vacíe por completo la vejiga. Entonces queda un residuo importante. Hagan de cuenta que la vejiga es como un globo de fiesta. Entonces, al no desocuparse por completo, queda una cierta cantidad. La orina es un desecho del cuerpo. Eso es como yo siempre les pongo a mis pacientes el ejemplo de que haga de cuenta usted deje agua de cañería emposada unos días. Obviamente va a apestar, obviamente tiene hongos, tiene bacterias y lo mismo pasa ahí. Se va a empezar a desarrollar una cierta cantidad de bacterias. Me ha pasado en ocasiones que a los pacientes se les hace pus. Entonces ahí empiezan las infecciones de las vías urinarias, puede llegar incluso a que tenga una vejiga por rebosamiento, que es cuando uno tiene un vaso con agua y empieza echa agua y solamente el paciente está orinando, es lo que ya se rebosa, lo que ya la vejiga no puede contener e incluso puede llegar a ocurrir que esa orina que se queda ahí retenida empieza a regresarse por los riñones y empieza a haber un daño renal. Entonces hay muchas cosas alternas al daño como tal, a la inflamación de la próstata. Y eso es lo que uno debería contemplar siempre si es que presenta estos síntomas. Más que todo, si ya hay taponamiento y no hay un proceso normal, como decía usted, como cuando una persona es más joven, lo hacen completamente normal, a que existan estos diferentes tipos de cambios que una persona lo va a evidenciar porque se conoce a sí mismo y entonces uno es quien va a decir esto está pasando algo distinto a lo normal. Otra de las cosas, mi querida doctora, ¿cómo una persona, usted hablaba por ejemplo de que la próstata debe estar inflamada? ¿Es necesario que la próstata esté inflamada para saber que hay una hiperplasia? O a veces hay casos que tal vez no esté inflamada, pero existan estos síntomas. Sí, estos síntomas se pueden presentar, son síntomas del trastorno urinario. En ocasiones se presenta también cuando hay algo que se llama la prostatitis aguda, que es la irritación de la próstata, pero en esta ocasión puede ser por hongos o por bacterias. Este ya es más común en pacientes jóvenes, ¿ya?
La uretra del hombre de por sí es muchísimo más larga que la uretra de la mujer, pero también se presentan infecciones de las vías urinarias en los hombres. Entonces empieza a ver, en este caso, cuando es una prostatitis aguda, lo que empieza a ver es un dolor en la parte de atrás de los testículos, empieza a haber esta urgencia de querer ir al baño varias veces, empieza también a haber un cierto calor en la zona y es un poco común que sea en un paciente más joven de los 40 años. Entonces ahí se tendría que empezar a sospechar, se hacen exámenes diagnósticos para evaluar, por ejemplo, un urocultivo, un espermocultivo para ver si hay una infección y ya de ahí se trata como una infección, ¿ya? Esto es muy aparte de la hiperplasia. Ahora, si bien es cierto, hay pacientes que presentan estos síntomas, pero son pacientes, por ejemplo, de unos 60 años y su próstata, al medirla, es una próstata de 20 gramos, pero tienen síntomas obstructivos. En este caso, por más de que su próstata sea de un tamaño normal, es una próstata que está causando obstrucción y también hay que tratarla porque hay que mirar qué es lo que está pasando. Muchos hombres dicen el por qué la próstata se puede aumentar con la edad. ¿A qué se debe eso? Esto es por la testosterona, por lo que les estaba explicando, por los cambios hormonales. Es normal que a partir de los 40, 45 años el cuerpo sufra este cambio hormonal que se llama la testosterona, empieza a ser dehidrotestosterona y la próstata empieza como a consumir de esta hormona y empieza a engordarse. Esto es parte de un proceso normal. Lo que tendríamos que empezar a evaluar es si se vuelve este agrandamiento de la próstata, se vuelve obstructivo o irritativo, que es lo que tenemos que empezar a tratar, pero de ahí la gran mayoría de hombres a una edad avanzada tienen la próstata aumentada de tamaño. Lo que tenemos que controlar es que no se aumente, porque es una multiplicación de las células y en ocasiones las células se multiplican de una forma maligna. Entonces ahí ya entra los estudios de laboratorio, el PSA, para ver si es una próstata benigna o una próstata maligna. Muy bien, y esto considerando de que para saber que cómo está el estadio de la próstata, en este caso hay que hacer tal vez ciertos estudios. ¿Cómo ustedes empiezan tal vez para saber en qué estadio está? Si hay que hacer examen de orina, si hay que hacer examen tal vez por medio de imagen. ¿Cómo empiezan ustedes a realizar para guiarse obviamente y poder dar un diagnóstico? Ya, bueno, inicialmente lo que nosotros hacemos es la entrevista, hablar con el paciente, hacerle todas estas preguntas de usted cómo orina, cuántas veces orina en el día, cuántas veces, todo esto es la historia clínica. Luego de esto ya lo que hacemos es enviar exámenes porque muchas veces puede que el paciente crea, no, lo mío es que tengo una hiperplasia prostática benigna, cuando en realidad lo que puede estar ocurriendo es que puede ser una prostatitis aguda. Entonces es importante acudir a la consulta para que nosotros tomemos cuál es la directriz para poder enviar los exámenes. Luego de esto, suponiendo que ya vamos a hacer un diagnóstico de hiperplasia prostática, lo que vamos a hacer es enviar exámenes de imagen, que es importantísimo, un eco. Yo siempre le mando eco renal, vesical y prostático. Es fundamental que esté la vejiga llena. ¿Por qué? Porque si llena la vejiga, inmediatamente el doctor le revisa, el imagenólogo con vejiga llena, luego le dice vaya por favor orine y regrese y revisa vejiga vacía. Ahí es que yo veo la capacidad de vaciamiento que tiene la vejiga, o sea que si la próstata tiene está causando algún tipo de obstrucción. Aparte de eso, en ese mismo estudio se puede alternar una flujometría, que es a través, se orina en un elemento especial, en el flujómetro, y yo veo qué calidad de chorro tiene, qué capacidad tiene, qué vaciamiento tiene. Esto es fundamental también para ver. Y de ahí ya pues en exámenes de laboratorio se envía el PSA, PSA total, PSA libre. Es importante que se envíen los dos porque junto con esto nosotros hacemos una operación que se divide libre sobre total para ver un porcentaje, para ver si es que no es una próstata maligna. Y ya pues de rutina también se mandaría una biometría. En ocasiones si se está sospechando de una prostatitis aguda, pues se manda un urocultivo y un espermocultivo con previa abstinencia sexual y bueno, demás indicaciones que se le da al paciente en la consulta para descartar que no sea pues por hongos o por bacterias. Muy bien, y esto sabiendo que hay que hacerlo obviamente porque lo envía el médico, porque bajo algún criterio médico, pues ustedes se lo pueden realizar, porque a veces podemos decir, "Ah, no quiero hacerme un examencito para ver si estoy bien". Es importante que siempre sea guiado por en este caso por ustedes como especialistas, porque ustedes saben qué es lo que quieren estudiar, qué es lo que quieren que la evidencia mediante los diferentes tipos de estudios para que obviamente con esto tomar acción de tratamiento. Doctora,
también existen mitos de muchas personas que a veces se preguntan, porque tengo estos síntomas, ¿es un indicativo o un indicio de que yo tengo cáncer de próstata o tal vez voy a padecer cáncer de próstata? ¿Esto es un mito, es una verdad? Bueno, hay algo que aclarar y es que lastimosamente el cáncer de próstata es un cáncer silencioso. El cáncer de próstata no presenta síntomas. Entonces puede ser un hombre que llegue a sus 60, 70 años y no tenga ninguna molestia, no pase absolutamente nada, nunca haya visitado al urólogo, y aquí es cuando ya empieza el problema, porque cuando vamos a hacer una pequeña revisión, oh sorpresa, por algún examen encontramos que hay un cáncer de próstata. Entonces por eso es mejor prevenir que lamentar y hacerse los chequeos a tiempo, porque el cáncer de próstata no presenta síntomas. Muy bien, vamos a ir ahorita a una pausa, mi querida doctora, y al regresar es importante también, hablando ya de un poco de lo que ya usted nos ha comentado acerca de la valoración que existe mediante los diferentes tipos de estudios, y existe, digamos así, existe un diagnóstico como tal, ¿cómo sería el tratamiento de las personas? Si tal vez hay que cambiar un poco o modificar un poco tal vez nuestro estilo de vida, si hay que tomar suplementos, medicaciones, hay que seguir ciertos controles que hay que sí hacer y que no hay que hacer. Pues al regresar de la pausa, espero que nos puedan seguir contestando todas estas interrogantes que muchos de nuestros televidentes siempre lo hacen. Vamos a la pausa. Seguimos en Buena Salud con la doctora Jessica Rey, uróloga, hablando sobre esta hiperplasia, si es benigna o no. Ese es el tema de hiperplasia prostática benigna. Estamos hablando hoy en nuestro programa, pues ya hemos hablado un poco respecto a cómo son estos síntomas, cómo tienen que las personas conocerse a sí mismos, hacerse tal vez su autoexploración, y por ende si existen estos sí diferentes tipos de síntomas, pues es importante acudir en este caso al especialista en el área de urología para pues que se nos pueda dar la mejor guía y por supuesto el tratamiento. Parte de lo que le preguntaba, doctora, era respecto a una vez que ya se ha diagnosticado, se han hecho los exámenes, este tratamiento que se empieza a seguir mediante guía del especialista, siempre es un tratamiento ambulatorio, tal vez cuando se convierte en un tratamiento quirúrgico, digamos así, y en su momento también, qué cosas debo hacer y qué no debo hacer, porque también la mayor parte es también de yo como paciente cómo debo responder ante ese tratamiento que me envía en este caso el especialista. Bueno, aquí tenemos que hablar de todo lo que nos dé los resultados. Los tratamientos hay muchos. Entonces, por ejemplo, si me da un diagnóstico de que es una próstata de un tamaño normal y es un residuo menos del 20% de orina en la vejiga, puedo mandar tratamiento con medicación. Pero, o sea, es una medicación que lastimosamente en su mayoría tiene efectos adversos y siempre se le explica al paciente. En algunos de los efectos adversos de la medicación es la eyaculación retrógrada, que es como que el paciente siente en el momento de la actividad sexual que eyacula, pero en realidad cuando se ve no hay ningún tipo de líquido seminal, es parte de un efecto adverso del tratamiento. Siempre se le explica al paciente esto y a su pareja también. Por otras partes, si ya por ejemplo es una próstata que ya está mucho más aumentada de tamaño, por ejemplo más de 40 gramos, es una próstata que no está causando tampoco mucha obstrucción, hay un tratamiento compuesto. Esto también depende mucho de que el PSA, o sea el examen en sangre, esté dentro de los parámetros normales. También hay tratamiento con medicación. Ya si es una próstata demasiado obstructiva, ya tendríamos que entonces ya tener, por ejemplo, si ya es más de un 20% y se está quedando un 50% de orina en la vejiga, ya de aquí ya tendríamos que empezar a hablar de lo que tendría que ser la cirugía. Entonces, métodos quirúrgicos, el que más se recomienda en estos momentos es la cirugía con rayos láser Veloleb. No genera cicatrización porque, o sea, no se abre al paciente por la parte abdominal ni nada, todo es endourológico, se ingresa a través de la uretra, llegamos hasta la próstata y lo que hacemos es con el rayo láser, digamos que yo siempre les digo a mis pacientes, imagínense que la próstata es como un aguacate y nosotros ingresamos por la parte de abajo y lo que hacemos es simplemente quitar la pepita del aguacate y de ahí lo que hacemos con el mismo rayo es hacer como carnecita molida esa próstata que está obstruyendo la uretra y sale todo por el conducto que estamos trabajando y se descomprime como tal
el paso de la uretra y hacia la vejiga, pero no estamos quitando la cápsula como tal de la próstata, ¿ya? Entonces esto quiere decir, muchos de los pacientes dicen, pero se me operaron de la próstata hace 20 años y otra vez estoy sufriendo de la próstata. La próstata, al no quitarle la cápsula, se va a seguir regenerando porque es una glándula, ¿ya? Otra cosa sería que a mí me hagan una prostatectomía radical, que me saquen absolutamente todo con todo y cápsula, ahí ya es que sale todo y ya no tendría por qué regenerarse, ¿ya? Esa es una de las opciones. Ya si es un paciente, por ejemplo, que ya está muy avanzado en edad, el PSA ya no es fundamental para que nos determine el qué hacer, se puede hacer una RTU, que es una resección transuretral. De nuevo se ingresa por la uretra y lo que hacemos es, en esta pepita del aguacate, empezar a raspar lo que nos está obstruyendo para descomprimir un poco. Pero esto solamente se recomienda en pacientes de que ya son de avanzada edad y que, por ejemplo, ya llevan mucho tiempo con sonda y ya dicen, doctora, ya yo no quiero terminar mis días con una sonda, quiero quitarme la sonda, y ya es una alternativa, porque ya si son unos próstatas demasiado grandes, también depende de la destreza que se tenga, el tiempo quirúrgico para hacer con rayo láser. Ya cuando son próstatas que incluso hay en ocasiones que se generan cálculos dentro de la vejiga, por lo mismo, por la inflamación de la próstata, porque se queda el residuo de orina ahí, ya lo que hay que hacer es una cirugía abierta irremediablemente. Entonces ya eso es una adenomectomía abierta a través del abdomen y ya pues se saca el adenoma y se saca el calculito que está obstruyendo pues en la vejiga. Todo esto depende de cada paciente. Primero hay que evaluar cada caso para llegar pues a la resolución como tal, independiente de cada uno. Al momento que usted nos comenta de que la próstata es una glándula y que ésta se puede ir regenerando cuando hacen este procedimiento, entonces allí ya depende también mucho del cuidado que tengamos que tener nosotros como pacientes para que esto no regrese, digamos así, el problema. ¿Por qué? ¿Cuál sería tal vez el que un paciente no se cuide completamente para que nuevamente pues, empecemos tal vez con estos síntomas en el futuro? Bueno, vale aclarar que ya después de que, por ejemplo, el paciente ya se hizo su cirugía, bien sea usualmente la próstata se regenera más rápido después de una RTU, la resección transuretral. Es muy raro que se regenere tan rápido después de una adenomectomía abierta o de una OLIEP, pero lo que pasa aquí es que, bueno, ok, se regenera y el paciente se olvida de que tiene que ir a sus controles anuales con el urólogo, del buen consumo de, bueno, empieza a consumir alcohol, entonces esto irrita el consumo de comidas, por ejemplo, que tengan muchas grasas, irrita también bastante todo lo que es el café, todo lo que es el ají. Y más allá que la cafeína, es una sustancia que se llama la xantina, que lo tiene también muchos tés negros, muchas colas, entonces todo eso hace que de nuevo se irrite. Y aparte de eso, pues la actividad, la buena alimentación, actividad física. Uno no se puede quedar sedentario en la medida de lo posible, intentar moverse. Yo no les digo a mis pacientes, salga y corra 5 kilómetros, sino por lo menos camine unos 40 minutos al día, manténgase en actividad, que eso también le va a ayudar. Incluso en los hombres, la actividad también ayuda, la actividad física ayuda a mejorar la testosterona. Ahora, es inevitable que pues a cierta edad, pues como les decía, esta hormona cambie y deje de ser testosterona de dihidrotestosterona, pero depende mucho de nosotros también el cuidado que se mantenga y la consulta constante. Por lo menos si ya está dado de alta por urología, tiene que ir a un control cada año, hacerse sus exámenes y hacerse su ecografía para estar tranquilo. Así que hay que tomar muy en cuenta todo lo que usted nos está comentando, mi querida doctora, porque la salud masculina también es importante, y más cuando existen ya ciertos síntomas que le hemos hablado desde el inicio, y como usted decía, existen ahorita estas alternativas, tal vez evitar una cirugía abierta, que es donde ya se retira completamente la próstata, y porque obviamente es una cirugía que lo amerita, porque obviamente ustedes como especialistas son quienes dicen estas son las opciones y yo prefiero hacerte esto, lo otro, porque obviamente no estás en el grado tal, digamos, hablando en esos términos. Entonces, hay que siempre, aquí en estos espacios de salud, siempre es importante que nosotros hacemos, es recalcar que hay que buscar el especialista idóneo, que no hay que dejarse llevar tal vez por los diferentes recetarios o comentarios que nos puede decir el amigo, que sí, que pueden ser cosas que les ha ido favorablemente en su momento, pero todas las personas somos un mundo distinto y somos un compendium de cosas que nos pueden suceder y que por ende nosotros tenemos que siempre acudir en este caso al especialista. Una entrevista muy bonita, mi querida doctora,
hay muchas más preguntas, pero yo sé que muchos televidentes que están viendo el programa se lo van a hacer tal vez de manera personal y es importante que nos pueda decir en dónde le pueden contactar, dónde es su consulta, en alguna red social también, para aquellos que desean tener un acercamiento directo. Bueno, me pueden encontrar en el Centro Médico de Imágenes, en la Clínica Santa Anita Nova Urology. Por WhatsApp pueden agendar su cita al 096-298-5001 y en redes sociales, en cualquier red social, Facebook, Instagram, TikTok, estoy como dra.yesrey o en las otras estoy jessicarey.uro. Así que hay muchas alternativas para contactar a nuestra querida doctora Jessica Rey, uróloga en Santo Domingo. Está ya en varios centros, como ya lo comentó, pero ustedes pueden hacerlo al número de contacto que nos acabó de mencionar. Así que ya saben que ustedes pueden tener una mejor salud si es que visitan al urólogo a tiempo. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Y aquellos televidentes que ven Buena Salud, también recomendarles que nos pueden ustedes ver en redes sociales. No se olviden que estamos en YouTube como TV Buena Salud. Todos estos programas todos los días se suben para que ustedes puedan disfrutar de la programación y repetirlo si así lo desea y compartirlo con otras personas. O también en las redes sociales se encuentran como @buenasaludS en Instagram y en las redes de Majestad nos encuentran en X, en Facebook y también en YouTube. Así que no hay excusa para perderse Buena Salud, sino para compartir el mensaje que nosotros estamos haciéndolo mediante esta señal Majestad. Nuestra frase decía, hablar de salud masculina a tiempo puede cambiar la calidad de vida. Esa es la idea y el mensaje que nuestra querida doctora ha querido transmitirnos mediante este espacio. Y si usted desea verse bien y lucir con muy buen estilo, Camisería Inglesa Una Opción en Santo Domingo, en la avenida Las Américas y Los Manta, en el sector Plaza Asturias. En redes sociales se encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. A vestir con muy buen estilo con Camisería Inglesa. Nos despedimos hasta la próxima.